¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La monja sin cabeza. Los conventos e iglesias de la capital uruguaya se dice que estaban conectados por medio de túneles. Contaban con puertas secretas en el subsuelo, por las cuales se podía entrar a estos pasadizos subterráneos. Uno de estos lugares era el convento y liceo de Nuestra Señora de la Misericordia, la cual años atrás funcionaba exclusivamente como una institución para mujeres. Justo enfrente se levantaba el colegio de San Juan Bautista, que era a su vez un lugar solo para varones. Si bien el túnel entre ambos sitios había sido clausurado, una joven monja del convento, más curiosa y valiente que sus compañeras, logró acceder a él y entrar en el colegio de hombres. Ahí conoció a un sacerdote joven con el que trabó una intensa amistad. Con el tiempo ocurrió lo inevitable y ambos se enamoraron, aprovechando el pasadizo para verse a escondidas, sin que nadie pudiera reprocharle su amor, pues estaban conscientes de que lo que hacían era un pecado. Finalmente, al no poder reprimir más sus sentimientos, tomaron una decisión. Renunciarían a los hábitos y se escaparían juntos, a un sitio donde nadie los conociera. Desvelar su romance en la ciudad habría supuesto un problema, con lo cruel que era la sociedad en ese entonces. Lo que no sabían era que estaban a punto de ser descubiertos. La Madre Superiora había notado el extraño comportamiento de su discípula, por lo que comenzó a vigilarla. Una noche, al verla entrar en el túnel, la siguió y descubrió a los dos amantes a mitad de lo que consideraba el acto más pecaminoso, consumando su amor. La monjita fue llevada de vuelta al convento y castigada por traicionar sus hábitos. No solo la expulsaron de la orden, sino que fue encerrada en la celda más diminuta del lugar, donde apenas si recibía la luz del sol. Le daban de comer y de beber muy poco, y la obligaban a estar en silencio, para que pudiera meditar en sus pecados. Del sacerdote no se supo más nada, excepto que también fue expulsado del colegio. En su encierro, la monjita pensaba en él, y en cómo iba a seguir viviendo sin su amor. Era tanto su sufrimiento que decidió quitarse la vida. Una mañana, cuando una de las hermanas fue a dejarle su alimento, se extrañó al ver que no tomaba el plato. De inmediato abrió la puerta y se encontró con una escena espantosa. La muchacha se había colgado con las sábanas de su catre. Tenía el cuello roto, la cabeza colgando y una expresión horrible en su mirada. Tras hacer que retiraran el cadáver en secreto, la Madre Superiora prohibió a todas hablar sobre lo ocurrido. Sin embargo, de una manera u otra, esto se supo, y de ahí surgió una leyenda. Hoy el convento es una escuela, y hay personas que dicen haber visto al fantasma de la monja. A partir de las 6 de la tarde, la oyen entrando en el salón de música, desde donde entona una melodía tristísima en el piano. Lo más escalofriante es que le falta la cabeza. El acompañante. La frialdad de aquella tormentosa noche me susurró que no me iría nada bien. Al pensarlo detenidamente, ¿qué más me podría ocurrir? Me he quedado botado unas cuadras antes de llegar porque el auto no pudo frenar. Patinó con fuerza, golpeándome y dejándome sin sentido antes de llegar a la casa de mi abuelo, que vive solo. Y para colmo, no está. O tal vez esté dormido, no lo sé. Aunque entrar no me fue un problema, ya que dispongo de una llave personal. La energía eléctrica fue cortada,
Seguro que fue culpa de la violenta lluvia, aunque los relámpagos me dan la posibilidad de no quedarme en la oscuridad total. Cierto, mi teléfono se quedó sin batería. Tal vez se apagó por culpa del agua. Claro, si lo pongo de esta manera, ya nada me podría salir peor esta noche. A pesar de eso, el extraño susurro del viento insiste con aquella advertencia que ignoro sutilmente al entrar. Caminé por los fríos pasillos de la vieja casa del abuelo. Aunque vive solo, siempre he tratado de acompañarlo. Pero nunca antes sentí esta frialdad tan desesperante. ¿Y qué decir de ese sentimiento oprimido? Sí, sentir que alguien me sigue con la mirada. A pesar que volteé varias veces y no puedo ver a nadie. Aunque eso debería ser lo correcto, ya que mi abuelo debería estar descansando en el segundo piso. Pero ese escalofrío de ser observado desde la oscuridad llenaba mi cabeza de ruidos extraños. Sonidos estruendosos como si fueran risas, combinadas con los violentos golpes de la lluvia en las ventanas. Esto hacía que a cada paso el miedo me consumiera. Sí, ese miedo que obligaba a mi corazón a palpitar aceleradamente, al punto de ser casi violento. Ese que obligaba a mi piel a ruborizarse a cada paso. Ese maldito miedo que hacía recorrer un sudor frío por mi rostro mientras avanzaba por el pasillo, que especialmente hoy era mucho más extenso. Luego de recorrer el camino, subí inmediatamente a la habitación de mi abuelo a darle aviso de mi llegada. «Buenas noches, abuelo. Acabo de llegar», dije sin encontrar respuesta, así que obviamente consideré que estaba dormido. O bueno, eso es lo que me permitieron ver los relámpagos. Y en mi habitación, un extraño llanto se empezó a escuchar desde el primer piso. Un extraño miedo me consumió, así que bajé rápidamente al escuchar la voz de mi abuelo. Corrí hasta llegar a la sala, lugar donde podía escuchar el llanto de mi abuelo junto con el de mis hermanos. Pero no entendía por qué no podía verlos, solo escucharlos. Era algo desesperante. «Cálmate, ya te acostumbrarás», dijo la voz de mi abuela, que bajaba lentamente las escaleras. «¿Qué quieres decir?». Aquella sombra se acercó a mí de forma maternal y me susurró: «Tranquilo, hijo, ya estás muerto. Así que ahora podrás hacerme compañía, a mí». El silbido de la muerte. La verdadera historia del Silbón. Un misterioso espectro al que muchos temen, es el protagonista de una leyenda surgida en tierras venezolanas. Quienes relatan esta historia detallan que el sonido emitido por el silbón es muy parecido a la escala musical: do, re, mi, fa, sol, la y si, reproduciéndose ordenadamente, y cuando llega a la nota si, la persona que lo escuchó perece al poco tiempo. Pero algo muy curioso es que si se percibe muy cerca aquel sonido armonioso, pero letal, por el hechizo que conlleva, significa que la entidad del silbón se encuentra lejos de ahí. Pero de llegar a escucharlo a lo lejos, quiere decir que se encuentra muy próximo. No importa la hora, pero especialmente en los llanos venezolanos, muchos comentan lo mismo a través de las generaciones. Al igual que otras leyendas de estos territorios latinos, este fantasma aterrador alecciona específicamente a los individuos lujuriosos e infieles. Antes de convertirse en el Silbón, era un hombre del siglo XIX de esas tierras bolivarianas, que según el relato, un día decidió quitarle la vida a su propio padre y luego se comió sus entrañas. Y de acuerdo con los habitantes de aquella región, todo sucedió porque aquel sujeto, en edad de adolescente, sintió unas ganas muy intensas de comer tripas de vaca y su padre,
Al querer satisfacer su deseo, emprendió una jornada de cacería, pero fracasó en su intento. Pero en vista de que el padre no llegaba a casa, el muchacho salió en su búsqueda, y cuando lo encontró y no le vio la carne de res que le había prometido, brutalmente lo atacó y lo asesinó. Le quitó las vísceras y se las llevó a su madre, haciéndola creer que eran de vaca, para que así las cocinara. Pero al notar que la carne no se ablandaba con el tiempo de cocción, la mujer empezó a presentir lo peor, pues su marido no llegaba, y aquel joven tenía una actitud muy extraña. Ya le conocía ciertos comportamientos demenciales, y por eso le entró un gran presentimiento negativo de que esas carnes pudiesen ser del esposo. Entonces, angustiada, interrogó de nuevo al joven por el paradero de su padre, y éste finalmente confesó su crimen. Desgarrador fue el impacto ante la noticia para esa mujer. El joven recibió una fuerte maldición por parte de su abuelo y de su madre, quienes por castigo lo lanzaron a un perro peligroso, quien le mordió por todas partes del cuerpo. Luego, procedieron a aplicarle sal con ají a las heridas. Siempre lo persiguió la maldición y cuando murió, su alma quedó vagando en pena por los llanos venezolanos, con una bolsa en sus manos y dentro de ella los huesos de su progenitor a quien le quitó la existencia. Y en medio de su infernal condición, emite el silbido mortal que persigue a los hombres mujeriegos, aunque también otras versiones dicen que cualquier borracho que se encuentre a su paso. Solamente el ladrido de un perro puede salvar la vida de quien escuche al silbón. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.